Buenos días, queridos alumnos. Ahora vamos con el curso de química, aula de quinto grado, nivel secundario, tema número 10, estado gaseoso. Muy bien, alumnos, continuamos con las características que deben presentar los gases. El estado gaseoso es considerado el tercer estado de agregación. Y acuérdate que los otros dos son el estado sólido y líquido. Sus principales características presenta energía cinética alta debido a que sus moléculas se desplazan a velocidades considerablemente grandes. Son comprensibles porque al aplicar presiones se puede disminuir el volumen. Aplicando presión, el gas se comprime. Otra característica es la expansibilidad. La presión disminuye y el gas puede expandir su volumen. También presenta difusión, de lo cual los gases en su desplazamiento pasan a través de tubos de orificios. Alta entropía, que es un estado con alto desorden molecular. Entropía presenta un desorden molecular y las moléculas son libres y se mueven en forma caótica. Acá observamos en la imagen dos depósitos cuyo volumen 1 y volumen 2 están en el mismo depósito, pero el que ejerce mayor presión es el volumen 2. Por lo tanto, el volumen 2 es menor que el volumen 1. A mayor presión disminuye su volumen. En la otra parte observemos nosotros ahí la expansibilidad, cómo el gas pasa de un punto a otro. Acuérdate cuando hubo esa catástrofe de ese tanque de gas que se expandió todo ese contenido de gas y por medio de una chispa eléctrica colacionó todo el centro de Lima. Las variables que van a actuar en el estado gaseoso tenemos volumen, presión y temperatura. El volumen, considerado que tiene que presentar un igual volumen, es el caso de un gas ideal. Sus unidades son litros, metros cúbicos, mililitros, centímetros cúbicos, pies cúbicos. Acuérdate las equivalencias, por favor. Un litro vale 1000 centímetros cúbicos, un litro vale 1000 mililitros. En otras palabras, un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Un pie cúbico es 28,32 litros. La presión, debido a los choques de las moléculas con la pared del recipiente que los contienen. Y la presión se calcula fuerza sobre área. La presión debe estar en pascal, la fuerza en newton y el área debe estar en metros cuadrados. La temperatura que está presente en la ecuación de los gases, esta debe ser temperatura absoluta, o sea, debe expresarse en Kelvin o Rankine. Y para poder hacer su equivalencia, que la temperatura debe pasarse en Kelvin, es igual a grados Celsius más 273. Acuérdate, Kelvin es igual a grados Celsius más 273 y Rankine es igual a grados Fahrenheit más 460. Gas ideal. Es un modelo especial de gas y que se ha hecho algunas restricciones al comportamiento real. La teoría cinética molecular describe las siguientes características. Primer punto, entre sus moléculas no consideran fuerza de atracción molecular. O sea, no hay repulsión y atracción. Por eso, en un gas real, tú sabes que el estado gaseoso, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Pero ya en un gas ideal no existe eso. Segundo, las moléculas poseen masas puntuales, es decir, no se considera su volumen molecular. Acá no va a presentar el volumen molecular, se va a considerar las masas que presenta dicho sustrato. Y va a ser una masa equivalente igual. Tercer punto, la energía cinética promedio de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, si es directamente proporcional, estamos hablando de una división. Acá tenemos la fórmula de la energía cinética, que es igual a 3 medios por R por T. R viene a ser la constante universal, que su valor sería 8,314 Joule sobre mol. Esa es la respuesta de esa teoría, que la energía cinética es igual a 3 medios por R por T. Cuarta característica. Los choques entre estas moléculas y los de que están en la pared del recipiente son perfectamente elásticas. Por eso nos dice que las energías 1 debe ser igual a la energía 2, que al estar chocando con la pared y al momento de rebotar, sus energías son iguales. Ecuación general de los gases ideales. Hay que tener en cuenta que esta ecuación fue propuesta por Clausius Clapeyron, que se aplica a procesos isomásicos que presentan igual masa. Hemos dicho que
en un gas ideal presentan igual contenido de masa. Es decir, que la masa es constante y por lo tanto el número de moles también. Tenemos esta relación, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. La presión debe estar en pascal, el volumen en metros cúbicos y la temperatura debe estar en Kelvin. ¿Ok? Acuérdate por favor de esta fórmula. Acá, queridos alumnos, observamos un ejemplo. Cierto gas ocupa 20 litros a 2 atmósferas y 127 grados Celsius. ¿Cuál es el volumen que ocupa a 12 atmósferas y 27 grados Celsius? Primero tenemos que rescatar los datos. La presión 1 viene a ser 2 atmósferas, el volumen 1 viene a ser 20 litros y la temperatura 1 viene a ser 123 grados Celsius. Pero la temperatura debe estar en Kelvin. Lo debo sumar más 273, ¿te acuerdas? Y al sumarlo la temperatura sería 400 Kelvin. Ahora, la presión 2 viene a ser 12 atmósferas, la temperatura 2 viene a ser 27 grados Celsius, lo sumo más 273, entonces la temperatura sería 300 Kelvin y me piden hallar el volumen. Utilizo la ecuación general de los gases. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Reemplazo 2 por 20 sobre 400 es igual a 12 por el volumen 2 sobre 300. Hago mi simple ecuación y el volumen 2 vale 2,5 litros. Esa es la respuesta de ese ejercicio. Ahora observamos acá los procesos restringidos que presenta el estado gaseoso. Tenemos tres procesos, proceso isotérmico, isobárico e isócoro. Isotérmico, la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, solamente va a actuar presión por volumen, porque acuérdate de la relación, presión por volumen sobre temperatura. Actuaría solamente presión por volumen. El proceso isotérmico es aplicado por la ley de Boyle-Mariotte. Segundo proceso isobárico, la presión es constante, o sea, aquí me va a quedar volumen sobre temperatura, y fue propuesto por la ley de Charles. Proceso isócoro o isométrico, el volumen es constante, o sea, me quedaría presión sobre temperatura. Y esto fue propuesto por la ley de Gay-Lussac. La ecuación universal de los gases ideales tenemos con la siguiente fórmula, pavo-ratón. P por B es igual a R por T por N. P es la presión absoluta, B viene a ser el volumen ocupado, T viene a ser la temperatura, N viene a ser el número de moles y R viene a ser la constante universal de los gases. Esta R tiene valores que debo aprendérmelo porque en el ejercicio no te dan. Tú ya debes aprendértelo bien para que lo pueda desarrollar. Entonces, aplicando esta fórmula, puedo resolver los ejercicios. Acá observamos los valores de R, que si está la presión en atmósfera, R vale 0,082. Si la presión está en milímetros de mercurio, R vale 62,4. Si la presión está para el sistema inglés, R vale 10,8. Veamos un ejemplo, mi estimado alumno. Determina el volumen ocupado por 5 moles gramos de CO2 a 8,2 atmósfera y 27 grados Celsius. Primero los datos. Me piden hallar el volumen. 5 mol gramos viene a ser el número de moles. Acuérdate que eso ya hemos visto en las clases anteriores. N es 5 mol gramos. 8,2 atmósfera viene a ser la presión. Y la temperatura 27 grados Celsius. Lo tengo que sumar más 273 para pasarlo a Kelvin. O sea, la temperatura es 300 Kelvin. Como la presión está en atmósfera, R vale 0,082. ¿Sí? Como la presión está en atmósfera, R vale 0,082. Aplico la fórmula pavo-ratón. La presión 8,2 por el volumen que tengo que hallar. R 0,082, la temperatura 300 y N vale 5. Tengo que saber mi ecuación, mi multiplicación y mi operación y el volumen vale 15 litros. Esa es la respuesta, mi estimado alumno. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Cuál sería la presión medida en milímetros de mercurio si se encuentra 10 moles gramos de amoníaco y está a un valor de 31,2 litros a una temperatura de 127 grados Celsius? Primero los datos, me piden hallar la presión. 10 mol gramos viene a ser el número de moles. 31,2 litros viene a ser el volumen. 127 grados viene a ser la temperatura. Lo debo sumar más 273 para pasarlo a Kelvin. Entonces la temperatura sería 400 Kelvin. Como la presión dice que debe estar en milímetros de mercurio, R vale 62,4. Esa es la constante universal. ¿Estamos bien? R vale 62,4. Aplico la fórmula pavo-ratón. Reemplazo. Presión voy a hallar por el volumen 31,2.
igual R 62,4 por la temperatura que es 400 por número de moles que es 10. Aplico mi ecuación y la presión vale 8000 milímetros de mercurio. Esa es la respuesta, mi estimado alumno. Y otra forma de la ecuación universal tenemos en la función de la densidad, lo cual la densidad es igual a masa sobre volumen. Acuérdate que la masa para todo compuesto va a ser la misma porque es isomásico. Ok, estimados alumnos, nos vemos a la próxima clase en la conferencia para ver la actividad. Bendiciones y nos vemos, mis estimados alumnos. Un fuerte abrazo a la distancia.